bienvenidos al capítulo número 5 del tutorial para hacer una red social con Dreamweaver y PHP. Nos hemos quedado modificando nuestro documento CSS, que es el archivo donde tenemos nuestros estilos. Recordar que es este de aquí, ¿de acuerdo? Habíamos modificado el color de fondo únicamente, en principio. Y ahora lo que vamos a empezar a jugar un poco es... ya antes de continuar, fijaros que si mi navegador fuera más pequeño, o fuera una tablet, o fuera un móvil, por ejemplo, estaría perdiendo parte de la web. Para empezar a construir esto con la idea de que sea responsive en la medida de lo posible, es decir, que se vea también en otros formatos, como puede ser un tablet, un móvil, etcétera, vamos a ir modificando el archivo CSS para ir adaptándolo, ¿de acuerdo? Entonces, revisando lo que tenemos en el archivo CSS, vamos a ver si queréis el template, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Dentro del template tenemos aquí básicamente, dentro del body, que es donde está básicamente lo que es la página, obviamos la cabecera, tenemos un container, ¿vale? Que nos engloba toda la página, por decirlo así, dentro de una cabecera, un sidebar 1, que sería el bloque este lateral de aquí, el content, que sería el contenido de la derecha, y el footer, que es básicamente el pie. Luego ya veremos lo de meter la segunda columna por aquí, pero de momento vamos a ir solucionando y modificando esto, darle un poquito de forma y jugar un poquito con los CSS, que siempre quizás nos da un poquito de miedo o de respeto. Vamos a ver, el container. Vamos a buscar el container por aquí. Aquí lo tengo, el container. Aquí nos da un ancho de 960. Yo lo voy a hacer a 980 porque es más bien un estándar en lo que se refiere a hacer webs, ¿vale? Y... voy a hacer una cosa aquí. Voy a poner max width. Esto significa tamaño máximo, por decirlo así. Es decir, el tamaño máximo que va a tener esto es 980. Esto va a hacer que cuando yo esté visitando esta web en este tamaño, no... bueno, un tamaño más grande de 980, que en este caso sí lo es. Aquí hay por ahora unos 1000 y pico de píxeles, ¿vale? No se me pase de ahí. Yo tampoco quiero que la web me vaya de lado a lado, ¿vale? La quiero centrada, por decirlo así. Entonces vamos a guardar, por ejemplo... vamos a actualizar aquí. Veis que me ha crecido un poquito, ¿vale? Y de momento, aunque parezca que no, ¿vale? Esto se me está reduciendo. No sé si lo podéis apreciar. A lo mejor si pongo aquí un margen. Aquí tengo el margin 0 auto. Esto lo que me hace es centrarlo, por decirlo así. Es decir, me crea un margen automático lateral y un margen de 0, ¿vale? Para... es decir, un margen de 0 para arriba y para abajo, y el auto sería los laterales, ¿de acuerdo? Yo esto puedo cambiarlo si quiero. Voy a hacer, por ejemplo, voy a hacer clic aquí en estilos CSS, container, veis que es mucho más fácil de editar de aquí. En la solapa cuadro veis que tengo aquí el top 0, botón 0, y el right y el left en auto, por decirlo así, ¿de acuerdo? Podría poner quizás un padding pequeño. Voy a poner un padding, que es un espacio que ahora vais a ver enseguida. Voy a dejarlo de 10 píxeles, ¿vale? Para ver el efecto que me hace. Guardo, actualizo aquí la página y veis cómo me está guardando un margen de 10 píxeles justo a los laterales, ¿de acuerdo? Esto si yo quisiera, ¿vale? Por ejemplo, hacer que mi web en ningún caso estuviera pegada a los laterales. Pero en este caso yo sí que voy a querer que sea pegado para aprovechar todo el espacio posible. Luego ya haré un margen interno, ¿de acuerdo? Para poder ir funcionando, ¿de acuerdo? ¿Veis? Fijaros que esta capa de aquí se reduce, ¿de acuerdo? Se reduce en función de hasta un punto que ya no puede reducirse más, que sería por aquí. Veis como ya aquí pierdo totalmente el lateral, ¿vale? Esto es una base para hacer correctamente el tema de preparar la página para móviles, para pads, etcétera, etcétera. Voy a quitar el padding este lateral, ¿vale? Que he puesto. Voy a quitarlo de aquí. Lo podría, si queréis, incluso dentro de container. Voy a cuadro y aquí lo voy a borrar para dejarlo exactamente como estaba, ¿vale? Ahí lo tengo. Guardo, actualizo y ya no me guarda ese margen lateral, ¿de acuerdo? En este caso, donde tengo este apartado, que es el content, ¿vale? El content también, vamos a ver el tamaño que tiene por aquí. Vamos a buscar content. Aquí tengo un tamaño de 780, ¿de acuerdo? Y este tamaño, tener en cuenta que va a tener también que ser elástico en la medida de lo posible. Con lo cual voy a ponerle delante max,
lo mismo para que cuando yo actualice aquí, este tamaño se me vaya reduciendo. Y fijaos que ahora ya no me baja, porque se va haciendo conforme el tamaño, ¿de acuerdo? No sé si esto se ve más o menos claro. Fijaros que estamos cambiando el width estándar por el max width, es decir, el tamaño máximo que yo quiero de esa capa en concreto. En el sidebar en concreto lo voy a dejar a 180 porque me parece que es un tamaño razonable para meter cosas ahí, por decirlo así. Y luego ya veremos cuando lo reduzcamos, cuando se haga de un tamaño concretamente pequeño, este menú lo cambiaremos por otra cosa. Pero eso lo veremos bastante más adelante. No os preocupéis, lo importante es ahora ir perdiendo un poquito de miedo al CSS, ¿de acuerdo? Y que ya nuestra página vaya tomando un carácter de responsive, es decir, que sea adaptable a móviles, ¿vale? Esto incidiremos más adelante, ¿vale? En todo esto, no os preocupéis porque queda mucha tela que cortar todavía. Así que no os preocupéis. Vale, el siguiente punto que vamos a ver ahora, luego volveremos al tema de CSS, desde luego hay que cambiar muchísimas cosas todavía, es el tema de la base de datos, ¿de acuerdo? Cuando diseñamos una página y tenemos en mente, por ejemplo, en este caso hacer una red social, siempre tenemos que tener muy claro el tema del concepto de base de datos. Es decir, evidentemente esto se estudia en la carrera, o muchos lo habéis estudiado seguramente, y veis que es un tema complicado. El tema de bases de datos no es algo muy sencillo que a lo mejor sea fácil de explicar. Sí que es importante, igual que hemos hecho un wireframe de cómo sería nuestra web, hacer también una especie de estructura de wireframe también para lo que es la base de datos. El concepto fundamental, que para mí sería más sencillo de a lo mejor de haceros entender, es el tema de independizar cosas, es decir, de que las cosas tengan entidad propia. Es decir, aquí por ejemplo vamos a tener usuarios, ¿de acuerdo? Eso es evidente. Vamos a tener usuarios que son los que utilicen nuestra red social. Vamos a tener propiedades de los usuarios, es decir, un usuario va a tener un nombre, un identificador, un login, etcétera. También vamos a tener, por ejemplo, unas imágenes de esos usuarios, por ejemplo. Eso sería a lo mejor un bloque aparte, es decir, si imágenes tienen entidad por sí misma, pues haríamos que imágenes fuera una tabla, por decirlo así. Yo creo que sobre la marcha vamos a ir construyendo la base de datos, que a lo mejor va a ser lo más sencillo. Para ello nos vamos a ir al iconito de aquí del WAMP Server. Vosotros tendréis seguramente la V en verde, ¿de acuerdo? Porque es la versión más nueva. Hacemos clic con el botón izquierdo y hacemos clic en PHPMyAdmin. Los que tengáis otra versión que no sea el WAMP, seguro que tenéis algún botón o algún link que os dirige directamente al PHPMyAdmin. Y si no, simplemente ponéis http://localhost/phpMyAdmin y os saldrá este gestor. Anteriormente hemos trabajado con Navicat, pero para que aquellos que no lo tengan, seguramente luego lo usemos, pero bueno, tenéis un mes de prueba del software y yo creo que realmente merece la pena, ¿de acuerdo? Comprarse el programa porque es bastante interesante. Bueno, aquí tenéis las bases de datos que yo tengo en local, ¿de acuerdo? Tengo unas cuantas por aquí y por allá. Y vamos a crear primero una nueva base de datos, ¿de acuerdo? Vamos a darle un nombre, será lo primero que tenemos que hacer. Voy a llamarle BD red social. Vale, ojo aquí, y esto vale para todo lo que hagáis. Cuidado con poner acentos, espacios, ñes y cosas en mayúscula, por decirlo así. Es decir, en la medida de lo posible, tanto en el nombre de la base de datos como en el nombre de las tablas, todo en minúscula. Luego ya los campos, ya veremos cómo le podemos alguna mayúscula, etcétera, etcétera. Pero a priori vamos a intentar ser bastante correctos en esto, porque los servidores son muy especialitos a la hora de que pongas algún espacio, algún acento en las tablas, etcétera, etcétera. Además, tened en cuenta que es algo a nivel interno. Aquí, aunque lo escribamos mal, una cosa sin acento, no hay ningún problema, porque es algo que vamos a ver nosotros a nivel interno. Tiene que ser práctico para nosotros, ¿de acuerdo? Muy importante lo de los espacios, ¿vale? Aquellos que venís de diseño y estáis acostumbrados a nombrar las cosas con espacios, olvidaros aquí de los espacios. O sea, que se han acabado los espacios aquí en el diseño de base de datos, ¿de acuerdo? Creamos en una nueva base de datos, lo voy a llamar BD red social, BD por lo de base de datos, red social porque es la web que estoy haciendo básicamente. Esto lo dejo por defecto, el cotejamiento, ¿vale? El que me decida él me va a parecer bien. Y en general dejo todo estándar, no tengo que hacer nada más. Voy a darle a crear y veis como automáticamente me ha creado una base de datos. Ahora mismo tengo una base de datos vacía completamente, es decir, tengo el armario, por decirlo así, donde voy a meter los cajones que serán mis tablas, y dentro de cada tabla tendré las diferentes secciones que serán los campos en este caso. Vamos a hacer nuestra primera tabla, ¿vale?
Como veis, vamos a ir muy paso a paso con todo para que nadie se pierda ni nadie se asuste con esto de las bases de datos, etcétera, etcétera. Para ello, vamos a crear una nueva tabla, ¿de acuerdo? La tabla será la más importante, será TBL, voy a poner TBL, usuario, ¿vale? Que sería la tabla fundamental. Ya tengo que pensar cuántos campos va a tener la tabla de usuario, por decirlo así. Luego lo puedo cambiar, no pasa nada que se me olvide una cosa ahora, luego no es problema cambiarlo, ¿de acuerdo? Número de campos me dice, bueno, como toda tabla, yo siempre que diseño las tablas, las diseño con un campo autonumérico, que es lo que identifica un registro del otro. Es decir, aunque un usuario se me loguee por el email y la contraseña, yo realmente a nivel interno voy a operar con un campo identificador que es un autonumérico, es decir, empezará por el 1 y acabará en el 1.000.000 o el infinito o donde sea, y eso es lo que voy realmente a controlar, porque veréis que es mucho más fácil controlarlo así que controlar las cosas por el email, etcétera, etcétera. Entonces, pensando en esto, tengo un campo que voy a utilizar para el identificador, un campo que voy a utilizar para el email, que será único en cada usuario, ¿de acuerdo? Un campo de contraseña y, por ejemplo, un campo de no sé, de aceptado, por ejemplo, de que el usuario está activo, está inactivo, etcétera, etcétera, por ejemplo. Con lo cual voy a empezar con 4 campos. Luego seguramente serán más, pero voy a empezar con 4. Le doy a continuar y me sale esto de aquí. Aquellos que tenéis el Navicat, esto es muchísimo más sencillo de hacer, es más visual, pero bueno, para que todo el mundo lo pueda seguir haciendo, pues vamos a seguir haciéndolo aquí y ya veremos luego si usaremos el Navicat. Vale, el primer campo voy a poner ID contador, me gusta poner a mí, porque es un campo que es un entero, ¿de acuerdo? Predeterminado no voy a poner nada, cotejamiento nada, atributos, no voy a dejar el nulo marcado, un AI que significa autoincremental, ¿de acuerdo? Y además esto va a ser el índice de la tabla, por decirlo así, ¿vale? Con lo cual puedo poner o primary o unique o index, ¿vale? Voy a poner primary, ¿vale? A ver si me deja hacerlo así, porque depende también de la versión de MySQL. Voy a poner otro campo que va a ser str email. Como veis, a mí me gusta poner el tipo del campo como string, en este caso sería una cadena de caracteres, y luego el nombre del campo como tal con la primera mayúscula. Pero bueno, esto ya cada maestrillo tiene su librillo. Si lo queréis hacer de otra forma, por mí no hay ningún problema, pero sí que es importante que si cambiáis los nombres de los campos, luego no cometáis errores a la hora de hacer consultas, etcétera, etcétera. Yo os aconsejo que lo hagáis así como lo estoy haciendo yo, para que no tengáis ningún problema. Pero bueno, es un campo email y es un campo de tipo varchar. Varchar significará que es una cadena de texto. Y le voy a decir la longitud aquí. Yo creo que con 100 caracteres hay más que de sobra para poner un email, ¿de acuerdo? El campo no debe de ser nulo, es decir, si hago clic aquí me va a permitir que ese campo esté vacío, pero yo no quiero que esté vacío de ninguna manera, ¿de acuerdo? No es nada autoincremental, con lo cual seguimos por aquí. Aquí sería el campo str password, que sería la contraseña, ¿vale? También es un varchar, y es un varchar que voy a ponerle de 40, ¿vale? Ya veremos luego por qué pongo un password tan largo. Y voy a poner un campo de int, por ejemplo, activo, ¿vale? Este será un campo entero y será un campo que predeterminadamente cuando un usuario me entre, por decirlo así, va a tener el valor 0. Cuando un usuario tiene el valor 0, hasta que no se valide en el sistema, no le dejaremos entrar, ¿vale? Es una forma de asegurarnos de que la gente pone un correo electrónico vivo y que lo está viendo, ¿de acuerdo? Pensando en cómo funcionan otras webs, cuando nos demos de alta, se nos enviará un correo con una confirmación del alta, por decirlo así, del usuario, y cuando se haga clic en ese email, automáticamente ya haremos el proceso para que este campo pase de 0 a 1, con lo cual el usuario ya podrá acceder, ¿de acuerdo? Vale, pues puedo darle a continuar o grabar, como queráis. Voy a darle a grabar y veis que aquí a la izquierda ya me ha quedado mi primera tabla, ¿de acuerdo? Tengo la tabla usuario, tengo un contador, es autoincremental, ningún campo es nulo, ¿de acuerdo? Y el campo como veis lo puedo modificar todo, ¿vale? Puedo editar si quiero un campo. Aquí voy a poner predeterminado, se me había olvidado poner como fuera definido. Voy a poner un 0 aquí, esto lo podíamos haber hecho antes, pero bueno, en cualquier caso no pasa nada. Aquí veis como predeterminado ya sale 0, ¿de acuerdo? Veis que le da el lapicito únicamente y en predeterminado he puesto el valor 0. Esto significa que cuando yo dé de alta un registro, ese campo se me va a rellenar a 0.
Para muestra, vamos a hacerlo rápidamente. Voy a insertar un campo. Voy a poner un email inventado, lo que sea, cualquier cosa, .com. Voy a poner una contraseña así, lo que sea. Y ves como el activo ya me sale a cero sin yo poner nada. Cuando continúo, me ha insertado el valor. Y cuando le doy a examinar para ver lo que tiene mi tabla, veo que ya se ha creado este campo. ¿Veis? El contador es el 1, porque todo el contador empieza por el 1. El email, la contraseña y el estado, que es inactivo. En principio, inactivo es igual a 0, con lo cual este usuario todavía no está activo. Así que nada, después de este primer baño de base de datos, vamos a continuar en el capítulo 6. Un saludo.